Hola, buenos días. En este vídeo voy a explicar cómo se crean funciones en Python. Funciones nuevas, porque funciones ya habéis utilizado, pero ya están creadas dentro de Python. Entonces, como ya sabéis, las funciones son trozos de programa, trozos de código que realizan una determinada tarea y se pueden utilizar en otros programas con la finalidad de no tener que repetir el mismo código en todos ellos. Entonces, esto se hace, por ejemplo, en funciones que ya hemos utilizado, como, por ejemplo, el min o el len, que lo que hace es calcular la longitud de los elementos, la longitud de una lista, o calcular el mínimo de una lista numérica, o la raíz cuadrada de un número. Claro, imaginaros que yo tenga que estar programando el algoritmo de la raíz cuadrada cada vez que quiera calcularla. Entonces ya está insertada en una función, en este caso pues sqrt. También hemos utilizado la función print, la función input y lo que hacen pues ya sabemos lo que es mostrar por pantalla y recibir datos por teclado. Entonces, por ejemplo, podríamos crear otras funciones. Algún ejemplo que tengo luego a continuación sería pues calcular el área de un círculo o para mostrar por pantalla una tabla de multiplicar. Entonces, este apartado, las funciones, realmente no es nada nuevo en cuanto a programación. Todos los programas, o casi todos los que hemos hecho, se pueden meter dentro de una función y utilizarlos como función. Entonces, no hay más complejidad en la programación. Vamos a seguir utilizando bucles, vamos a seguir utilizando sentencias condicionales, etcétera. Lo único que todo ese código que yo creo va a estar dentro de lo que llamamos una función. Entonces, las funciones tienen datos de entrada y datos de salida. Es decir, yo necesito darle algo a la función para que lo procese, algo de comer para que lo procese y me devuelva cierta cosa. Entonces yo puedo decirle a la función sqrt lo que le doy es un número y me devuelve un valor correspondiente a la raíz cuadrada de ese número. Entonces, los valores que yo le doy de entrada a esa función se llaman argumentos de entrada. Esto es así en programación, se denominan argumentos y pueden ser uno o pueden ser varios. Y luego tenemos los argumentos de salida, que también puede ser uno o pueden ser varios. Entonces los argumentos de entrada o de salida también, cuando son varios, pues van separados por comas. Y si os fijáis, siempre en las funciones tenemos paréntesis, es decir, los argumentos de entrada, los valores de entrada van entre paréntesis. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de 2, pues haría algo así, como ya sabéis. No confundir con los corchetes que están relacionados con las listas. ¿Vale? Entonces, muchos de los programas, o casi todos los que hemos realizado, pues se pueden describir como funciones. Y un poco la idea sería que las instrucciones input que tenemos al principio de esos programas, en los cuales pues pedimos, por ejemplo, la longitud de una lista, o pedimos el número de elementos del cual luego queremos calcular la media, o alguna cosa así, pues eso lo puedo hacer mediante los argumentos de entrada a la función. Y luego los print que normalmente tenemos, pues se pueden poner como argumentos de salida y de esa forma pues se guardan en alguna variable. Entonces, ¿cómo creamos una función en Python? Bueno, ¿cuál es la sintaxis de esas funciones en Python? Pues la manera de crearlas pues es mediante una instrucción, una línea de código que empiece de esta forma, que empiece con la palabra def, que es lo que me va a decir, lo que le va a decir a Python que eso que viene a continuación es una función. Entonces, def, espacio, luego vendría el nombre de la función que estamos creando. Imaginar que estamos creando algo para resolver la raíz cuadrada. Bueno, pues aquí podríamos poner el sqrt.
O si estamos creando algo para resolver el área de un círculo, pues podemos poner área. O si queremos calcular el mínimo de una lista de elementos, pues podemos poner min, bueno, lo que sea. Bien, pues viene aquí el nombre de la función y luego entre paréntesis, justo a continuación, los valores de entrada, los argumentos de entrada a esa función separados por comas. Aquí he puesto en genérico a argentuno, pero sabéis que tenéis que poner los nombres de variables que sean más apropiados para luego lo que estamos calculando. Entonces, bueno, para la raíz cuadrada podemos simplemente poner num, pero si fuera para calcular el área de un círculo, pues a lo mejor yo podría poner como argumento de entrada radio, una variable que se llamara radio, porque luego voy a poner aquí pi por radio al cuadrado. Entonces, siempre hay que acostumbrarse a utilizar nombres de variables apropiados. Bueno, esto sería la cabecera de la función. Luego viene lo que es ya el cuerpo de la función, que lo que incluye pues es lo que hace las líneas de código, el programa en sí, con el cual la función está trabajando. Entonces aquí es donde digo que se puede incluir cualquier programa de los que ya hemos hecho realmente. Si estamos con la raíz cuadrada, pues aquí estaría el código que implementa pues, un algoritmo que me vaya resolviendo la raíz cuadrada del número. Si queremos el radio, queremos calcular el área de un círculo, pues aquí iría pi por radio cuadrado. Eso lo asignaríamos a una variable y luego aquí en la última línea en la cual aparece return, pues este return sería los valores de retorno. Y aquí vienen los argumentos de salida separados por comas. Entonces, si queremos calcular el área de un círculo, pues aquí podemos poner a lo mejor área, porque sería una variable apropiada para guardar ese área. Bueno, veis que todo el cuerpo de la función y el return aparece identado, aparece tabulado, para indicar que todo esto está, digamos, dentro de esa función. Aparece como los bucles. Esto es la manera de que en Python decimos que está dentro de algo. Y este código, todo esto que estoy explicando aquí, todo iría en un fichero .py, aparte de los que estemos trabajando, que yo le doy el nombre, a ese fichero el nombre le doy el mismo que he utilizado aquí dentro en el nombre de la función. Si yo le he llamado sqrt aquí a la función, pues el fichero tendrá que ser sqrt.py, ¿vale? Entonces, esta sería la manera genérica, la sintaxis para crear una función en Python. Entonces, ahora lo que hay que ver pues es en cada ejemplo concreto qué argumentos de entrada pongo y qué argumentos de salida. Y luego cómo la utilizo. Porque una cosa es crear la función, imaginaros que ya he creado el sqrt y ahora es otra cuestión cómo utilizarla. Entonces, una vez que ya hemos creado la función, luego tenemos que utilizarla en otros programas, igual que los que han creado Python, han creado una función, pues eso, raíz cuadrada, o el seno, o el coseno, y luego nosotros la utilizamos simplemente. Aquí en este tema se trata de crear alguna nueva, como ya decía. Bien, cuando la llamemos, lo que hay que hacer es seguir la sintaxis adecuadamente, tal como hemos definido en la cabecera. Es decir, que si nosotros hemos creado una función con un argumento de entrada, cuando la llamemos tendremos que simplemente ponerle un argumento de entrada. Si ponemos una función con 3 nos va a dar error. Entonces hay que ser coherentes con lo que nosotros hemos creado. Pensar en la raíz cuadrada, si yo llamo a la raíz cuadrada con 2 valores de entrada, Python me va a dar un error probablemente, porque esa función no está creada para 2 valores de entrada, sino simplemente para uno, la raíz cuadrada de un número. Bien, luego aquí he puesto una cosa más práctica, que es que ya una vez que esté creada, para poder utilizarla hay que cargarla en memoria de alguna manera y lo que hay que hacer es darle, la primera vez cuando entremos en Python, darle al botón de ejecutar para cargarla. Bueno, esto quizá debería aparecer después, ya una vez que hayamos comprendido y creado una función, pero bueno, lo he puesto aquí, ya lo comento aquí. Una vez que ya la ejecutemos, queda cargada en memoria y ya podemos utilizarla desde otros ficheros.
Entonces, lo que hay que escribir en el terminal o dentro de otro programa, una vez que ya hemos creado la función, pues sería algo así, con los valores o variables de entrada, por un lado, y a la izquierda del igual, como si fuera una asignación, pues los valores correspondientes de salida, ¿no? Entonces, realmente esto lo hemos hecho, yo creo, muchas veces ya. Por ejemplo, cuando hemos calculado la longitud de una lista, pues ya estábamos haciendo algo de esto. O si estábamos calculando la raíz cuadrada o estábamos calculando cualquier cosa. Entonces, aquí también comento que, bueno, hay que poner tantos argumentos de entrada como se definieron en la cabecera de la función, ya lo he dicho, y que en general pues, pueden tener otros nombres diferentes a los utilizados dentro de la función, porque las variables locales internas a la función son diferentes a las globales, ¿vale? Entonces no hace falta que el nombre de la variable sea igual en los dos lados. Y a la izquierda del signo igual, si hay varios argumentos de salida, pues van separados por comas de esta forma. Son tantos como haya definido en el return. Si en el return he definido 2, pues aquí tiene que haber 2. Si he definido 1, pues 1, etc. Y por supuesto, pues la función la puedo utilizar tantas veces como desee dentro de otro programa. Puedo usarla 5 veces, 10 o las que quiera, porque digo aquí que para eso precisamente se crean las funciones. Bueno, ya sabemos cómo crear una función. Vamos ahora con el ejemplo y como veis, pues esto es muy sencillo. La complejidad está en lo que programemos dentro de la función. Este ejemplo es súper sencillo, simplemente crear una función que nos dé el área de un círculo cuando le subproporcionamos el radio del mismo. Entonces, la función la voy a llamar círculo, porque me parece que es un nombre pues, apropiado. Crearía un fichero que se llama círculo.py, un fichero de Python con el editor, como hemos hecho habitualmente, y pongo una cabecera, la que quiera, y luego la primera línea, después de esa cabecera de comentarios, sería esta del def. Def, el nombre de la función, y luego entre paréntesis los argumentos de entrada. En este caso, solo uno sería el radio. Y esa variable la llamo radio porque me parece también lo más apropiado. Pero bueno, si alguien quiere poner R u otro nombre, daría igual. Pero luego hay que ser coherente con lo que utilizo en el código de la función, ¿no? O sea, si yo le llamo de una forma, pues tengo que ser coherente. Luego viene el cuerpo de esa función, pues en este caso, ¿qué es lo que quiero que haga? Que calcule pi por r cuadrado. Entonces, llamo a pi, supongo que está cargada la librería NumPy y, bueno, pues multiplico por el radio y elevo al cuadrado. Ese sería el área. Y bueno, en este ejemplo puse también que me proporcionara la función la longitud de la circunferencia asociada. ¿Por qué no? La función puede hacer dos cosas a la vez. Y en este caso, los argumentos de salida son dos, van separados por una coma, return, la última línea del cuerpo de la función, y bueno, pues en uno sería el área y el otro la longitud, 2pi por r. Entonces, esto ya he creado la función, y luego lo único que me queda ahora, una vez que la he creado, pues la tendría que cargar en memoria dándole al botón que decía de la barra de herramientas de ejecutar y luego desde otro fichero, cualquier programa que yo esté trabajando, no tiene por qué ser algo tan sencillo como esto, puede ser mucho más complicado y que necesite en algún momento calcular el área de un círculo. Bueno, es igual. Bien, pues puedo llamar a la función desde otro programa o incluso desde el terminal, directamente haciendo una llamada sencilla desde el terminal. Igual que yo puedo en el terminal llamar a una función que me calcule pues la exponencial o el logaritmo, la raíz cuadrada de un número. En este caso lo he metido dentro de un programa y si veis aquí, bueno, he puesto r igual a 1, bueno, podría haber puesto un input, bueno, para que introdujera el valor por teclado el usuario. Y luego veis que aquí pues lo que hago es la llamada a la función.
veis que los nombres de variables que utilizo aquí son diferentes a los que utilicé en el otro fichero. No pasa nada porque las variables locales de la función son diferentes a las externas, que son globales. Hay que pensar como que las variables están en dos cajas diferentes, dos cajas de variables. Entonces, están separadas y en este programa de aquí abajo yo estoy en el espacio global de variables y aquí no tengo acceso a los nombres radio, ni área, ni longitud, sino que creo otros nombres de variables. Entonces aquí pues trabajo con R. R se lo suministro como argumento de entrada a la función, ejecuto, bueno, programo esta línea y al ejecutarse pues lo que haría sería almacenar en A el área y en B la longitud de la circunferencia. Y luego lo único que hago ya es pues dos prints para mostrar el área y la longitud. Esto es un ejemplo. Alguien podría decir, bueno, quizá los prints los puedes meter dentro de la función. Pues sí, también se podrían meter. Pero en ese caso, ¿qué ocurriría? Que siempre que estoy llamando a la función se me mostraría en pantalla el área y la longitud y a lo mejor no quiero. Entonces, normalmente mejor los prints ponerlos fuera de la función. No sé, puede haber variaciones, pero yo creo que aquí se ve bien clara la idea de cómo crear una función, lo que es crear la función y lo que es llamar la función, utilizarla. Eso hay que tenerlo claro. ¿De acuerdo? No sé si lo he dicho antes, no se os olvide poner los dos puntos en la línea de la cabecera de la función, igual que en los bucles poníamos con el for y con el while y con el if siempre acabábamos con dos puntos. Aquí lo mismo para indicar luego que viene el cuerpo de esa función. Y simplemente ya para concluir, pues decir algunos casos particulares. Por ejemplo, puedo tener funciones que no tengan argumentos de entrada o no tengan argumentos de salida, con lo cual irían los paréntesis, pero sin nada. Esto sería la definición de una función que yo llamo saludar, que sería el nombre de la función. Esta es la cabecera de la función. Y como no hay argumentos de entrada, pongo los paréntesis abiertos y cerrados, pero nada dentro. Y luego en la línea del return, pues tampoco pongo nada porque no devuelve nada esa función, no asigna ningún valor a ninguna variable. Entonces lo único que hace es mostrar un mensaje, aquí en este caso hola, y ya está. Entonces cuando yo llamo a esa función desde otro programa o bien desde el terminal, pues yo escribiría saludar con los paréntesis y al ejecutarse eso se mostraría en pantalla ese mensaje. Puede parecer un poco rebuscado, pero pensar que la frase, el hola, puede ser algo mucho más largo. Y entonces yo en mi programa, pues simplemente poniendo saludar, mostraría ya ese mensaje. Y no necesito ir, si quiero mostrarlo muchas veces, no necesito que aparezca en el código varias veces haciendo que sea algo, pues se incremente la cantidad de código. Entonces, simplemente, este es el caso sin argumentos de entrada y sin argumentos de salida, pero puede ocurrir que haya argumentos de entrada y no de salida o al revés. Y otro caso especial, pues es cuando, por ejemplo, queremos poner valores por defecto, cuando se llama una función sin especificar ningún valor. Aunque esté definida en su cabecera, tenga esa definición para recibirlos. Entonces, suponer que yo llamo a la función raíz cuadrada y se me olvida poner los argumentos de entrada o no pongo nada. Bueno, en este caso creo que Python daría un error, pero pudiera estar programado para mostrar la raíz cuadrada por defecto de 1, yo qué sé, o de cualquier valor que vosotros queráis. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto se hace de una manera muy sencilla, por eso lo he puesto aquí, y bueno, pues vale para ver este otro pequeño ejemplo y aclararnos con esto. Entonces, vamos a ver una función que lo que haga sea multiplicar dos números. También una función un poco inútil porque ya en Python tenemos el asterisco que multiplica dos números sin ningún problema. Pero vamos a suponer que creamos una función que se llama multiplicar, que es el nombre de la función, y que le damos dos argumentos de entrada, A y B. Entonces, el cuerpo de la función lo que va a hacer es A por B. Ya está.
tiene mayor complicación. Y le va a asignar una variable prod, se me ha ocurrido llamarla así, y luego en la línea de los argumentos de salida, pues simplemente devuelve prod. Al llamar esa función desde otro programa, pues yo pondría, por ejemplo, multiplicar 3, 3, y a la hora de mostrar me mostraría, si yo asigno aquí a una variable P3, por ejemplo, con este print demostraría 9 en el terminal. 3 por 3, 9. Pero si yo hago esto aquí en la cabecera de la función y hago, por ejemplo, a igual a 1, b igual a 2, esto está indicando que estos valores son los valores por defecto de las variables a y b. Con lo cual, si yo llamo a multiplicar sin nada, porque se me ha olvidado o porque quiero o por lo que sea, no me da error. Simplemente lo que hace es que asigna en P1, aquí, esto debería ser P1, lo que mostraría pues sería un 2, porque sería 2 por 1. Incluso si yo lo que hago es darle un único argumento y me olvido del otro, por ejemplo aquí, y le digo multiplicar de 3, en este caso el resultado que me daría sería 6, porque me estaría haciendo 3 por 2. Tomaría el segundo argumento por defecto, que sería el 2. Entonces 3 por 2, 6, y me mostraría en pantalla ese valor. Entonces, esto normalmente para un programa sencillo o un ejemplo que hagamos en clase, a salvo que lo pida, normalmente no hará falta poner estos valores por defecto, o sea, lo que queráis, pero para que los programas sean más profesionales y que los pueda utilizar cualquiera, pues es muy habitual poner estos valores por defecto. Porque muchas veces cuando alguien está ejecutando una función no tiene ni idea de lo que hay dentro, entonces puede llamar a multiplicar y ver qué es lo que hace. Suponer que no es multiplicar, que es otra función mucho más compleja, y puedo ver qué es lo que hace con unos valores por defecto. Entonces suele ser algo que es muy, muy útil cuando ya estamos haciendo un programa que lo quiera utilizar otras personas y quieran ver, por ejemplo, pues lo que hace. Podéis fijaros también aquí en este ejemplo en el cual lo que hago es crear una función para calcular la media de los elementos de una lista. Los argumentos de entrada de la función pueden ser también listas, pueden ser también matrices y puedo trabajar con ellas dentro de la función. Entonces, claro, aquí si yo trato ahora de utilizar en la ventana del terminal sin parar por rapidez, no crear otro fichero .py, pues yo podría, por ejemplo, crear la media de estos elementos. Esto me va a dar un error, me dice que media no está definido, tengo que primero, no se nos olvide, como comentaba antes, ejecutar archivo. Aunque no haga nada, la función aquí parece que bueno, simplemente la he creado, la tengo que cargar en memoria de esta forma. Y así ahora ya puedo ejecutar esta línea en la cual ahora ya no me da ningún error, simplemente me ha creado esa asignación y en ese, si yo le doy, como ya sabéis, tecleamos y mostramos, pues me da 2,5, es decir, pues en la variable s me ha asignado la media de estos elementos. ¿Veis cómo aquí he hecho el truco de utilizar ya la función que está creada en la librería NumPy, también por rapidez? Entonces he puesto aquí antes import numpy as np. Bueno, esto veis que se puede hacer, de hecho lo estoy haciendo. Y cuidado, también aprovecho para decir que el nombre de la función debe ser algo diferente al nombre de las variables que luego yo utilice. Entonces, cuidado con eso, no utilicéis variables, llaméis aquí variables que tengan el mismo nombre que la función, porque entonces Python no sabe qué hacer. Una cosa son los nombres de variables y otra los nombres de funciones. Si le mezcláis las cosas, Python ya se pierde. ¿De acuerdo? Bueno, pues quería concluir con este ejemplo para que vierais un poco. Por supuesto, pues esto podéis utilizarlo para una lista de la longitud de elementos que queráis y podéis llamarlo cuantas veces queráis, tanto en el terminal como en otros programas.